Muy bien, aquí tenemos a la vista un libro. Este libro es un libro que trata sobre diferentes funciones, las funciones elementales que vemos en el bachillerato. Y lo que vamos a hacer primeramente es crear un applet que modele una situación problemática de una función lineal, ¿sí? Entonces, yo aquí ya coloqué, fíjense, quiero mostrarles el Genially. Entonces, elegí una plantilla del tipo secuencia didáctica y ya copié el texto que tiene que ver con el que nos está diciendo la situación problemática, y aquí quiero insertar el applet que vamos a crear a continuación, ¿sí? Entonces, ahora nosotros estamos viendo en pantalla una actividad que está en un libro GeoGebra, ¿sí? Pero lo que vamos a hacer es integrarla con Genially en este caso, y este applet es el que vamos a aprender a crear y a llevarlo al Genially, ¿sí? Bueno, voy a leer un poco el problema. El problema es muy sencillo y dice: la fórmula para calcular el volumen de gasolina que queda en el depósito de un coche en litros después de viajar de kilómetros está dada por la siguiente función. Volumen en función de distancia es igual a menos 0,115 de más 60. Y luego dice: en el applet de abajo está graficada parte de la función volumen. Mueve el deslizador que representa la distancia recorrida. Aquí está nuestro deslizador, está en kilómetros, y observa cómo varía el volumen de gasolina en el tanque, dice. Entonces, este pequeño applet, fíjense, contiene varios elementos interactivos propios de GeoGebra, como por ejemplo un deslizador. Aquí vemos que tiene una casilla de entrada y también tiene estos textos dinámicos que me muestran, digamos, los valores actualizados a medida que yo voy moviendo el deslizador, ¿sí? Entonces vamos a aprender a crear esto, y esto vamos a llevarlo después al Genial, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer entonces es ir a nuestra página principal de GeoGebra y abrir un GeoGebra clásico, que es esto, ¿sí? Y aquí vamos a empezar entonces a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es cargar la función, y en este caso fíjense que nuestra función es menos 0,15 de más 60, ¿sí? Entonces vamos a graficar primero la función completa en función de x. Entonces lo que vamos a hacer es decir, y es igual a menos 0,115x más 60. Y luego vamos a, con esta opción aquí, vamos a desplazar un poquito nuestra vista gráfica, nos colocamos justo sobre el eje de ordenada y vamos comprimiendo el eje para poder visualizar mejor la función. Y ya estamos viendo la función en pantalla. Vamos a ocultar las cuadrículas, así. Y entonces aquí tenemos nuestra función. Sin embargo, fíjense que esta función está modelando el volumen en función de la distancia. Y si nosotros vamos a ver entonces que, por supuesto, la distancia no puede ser negativa, y tampoco crear en nuestro applet es determinar entonces las intersecciones con el eje Y, pulsando sobre el eje Y sobre la función, y la intersección con el eje X, también seleccionando primero el eje X y luego en nuestra función. Entonces aquí vemos los puntos y vemos que la intersección con el eje de ordenadas es 0,60, y que es justamente el volumen inicial, ¿verdad? El volumen cuando la distancia es 0. Y luego la intersección con el eje de abscisa, que está representado con el punto B, cuya ordenada representa que el volumen llegó a 0, el volumen del tanque, y que la distancia recorrida fue esta. Entonces, ¿cómo yo hago para graficar una función en ese intervalo? Entonces vamos a elegir la opción en GeoGebra, la opción que se llama función. Escribimos función en la barra de entrada y hay varias opciones. Vamos a elegir la segunda, que dice función extremo inferior y extremo superior, ¿sí? Entonces la función vamos a poner f, porque fíjense que GeoGebra le llamó f la función, y vamos a pedirle que nos grafique desde 0, desde el valor 0 hasta el valor de
la abscisa, que vamos a simbolizar con X minúscula, y entre paréntesis B mayúscula, hasta la abscisa del punto B, ¿sí? Y pulsamos Enter. Entonces ahí nos acaba de graficar la función. Vamos a ocultar seleccionando aquí, desmarcando esto, y ya nos acaba de graficar la función desde 0 hasta la abscisa de B. Entonces eso fue lo que le indiqué, ¿verdad? La función, y me acaba de graficar. Incluso podríamos ocultar también este punto A y este punto B para que el alumno vea solamente esto. Luego podríamos crear un deslizador, y ese deslizador en este caso representaría la distancia. Podemos ponerle o nombrarle como D, entonces, y ya sabemos que el valor mínimo que va a tomar sería 0, y el valor máximo sería, vamos a cargar 521.74, en este caso porque es la abscisa del punto B. En el incremento podemos ponerle 0.01 y pulsamos sobre OK. Entonces este sería nuestro deslizador. Luego podemos colocar, para tener un punto que se mueva sobre la función, entonces podemos colocar en la barra de entrada y entre paréntesis un valor que diga D, f de D. En este caso, ¿qué es lo que haría entonces GeoGebra? Fíjense que me va a colocar aquí un punto, ¿sí? Que va a depender exactamente, directamente de D. Cuando yo muevo D, este punto C que está aquí va a ir bajando, ¿sí? Nosotros podemos cambiar el nombre de este punto, podemos llamarle punto P, por ejemplo, vamos a renombrarle. Y lo que me va mostrando de este punto es exactamente la abscisa, sería la distancia, y la ordenada sería el volumen. Entonces, haciendo clic derecho sobre el punto, por ejemplo, y yendo a las propiedades, nosotros podemos pedirle a GeoGebra que nos muestre su nombre y su valor, o simplemente su valor, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense que me va mostrando el valor de la D y el valor del volumen en este caso. También podríamos trazar, por ejemplo, rectas, elegir recta perpendicular, seleccionar el punto y el eje de ordenadas, luego seleccionar el punto y el eje de abscisas para poder marcar las coordenadas, seleccionar las intersecciones entre estas perpendiculares y cada uno de los ejes, así, ocultar nuevamente las perpendiculares y luego trazar segmentos que vayan desde el punto y marcar las distancias horizontales y verticales hasta los ejes, ¿verdad? Estos puntos vamos a ocultar el punto C y D que están en la intersección de los ejes, y podemos modificar aquí el estilo de estos segmentos. Así. Ahí está. Incluso podríamos, por ejemplo, pedirle que nos muestre aquí el valor de la ordenada de cada uno de estos puntos. Yo creo que ya estaría eso de más. Bueno, ¿qué más tenemos? Vamos a mirar un poquito aquí otra vez. Teníamos ya el deslizador, tenemos el punto que estamos viendo, podemos cambiarle incluso de color, y ahora vamos a cargar los textos, ¿sí? Entonces, cuando decimos texto, nos estamos refiriendo o podemos elegir un texto dinámico o un texto estático, ¿sí? Por ejemplo, un texto estático sería un texto que no depende de ninguno de los valores que aparecen aquí. Entonces podemos poner, por ejemplo, distancia, y entre paréntesis ponemos kilómetros y tenemos aquí un texto. Colocamos aquí, y este texto, por más que yo mueva el deslizador, el texto no cambia, es un texto completamente estático. Luego podemos poner el volumen, ¿sí? Entonces otra vez seleccionamos texto, escribimos aquí volumen, y entre paréntesis podemos poner la unidad de medida, volumen en litros, y tenemos aquí entonces otro texto que también es estático, ¿sí? Y luego fíjense aquí en los textos que tenemos que son dinámicos. Tenemos, por ejemplo, la función que me va mostrando. También aquí tenemos una casilla de entrada. Entonces,
vamos a colocar o crear un texto aquí que se llame f de x, ¿sí? Es igual, aquí vamos a pulsar en avanzado, vamos a elegir la fórmula, esta fórmula látex, y aquí vamos a pedirle a GeoGebra que nos vaya mostrando el valor de la función, ¿sí? El valor de la función, y entonces vamos a ver dónde nos va mostrando esto. Si nos fijamos aquí, sería la ordenada del punto D. Entonces podemos pedirle, aquí nos vamos a la vista donde están todos los elementos que tenemos, digamos, graficados o que tenemos señalados o colocados en nuestra vista gráfica. Aquí está el punto D, ¿sí? Y si nos vamos a la vista previa, me mostraría la distancia. Lo que yo quiero que me muestre en este caso es f de D, ¿verdad? Entonces, f de D podemos colocar de la siguiente manera. Vamos a poner ahí a D, luego ingresamos dentro aquí y ponemos f, y entre paréntesis ponemos D, ¿sí? Entonces me estaría mostrando el valor de la función. Si pulsamos OK, ¿sí? Fíjense cómo esta función me va mostrando, ¿sí? Ese valor entonces de la ordenada. Puse f de x, puedo editar esto, que tenía que ser en realidad f de d. Y también podemos pedirle, por ejemplo, a GeoGebra antes que nos diga el valor de la distancia, ¿verdad? Entonces, D es igual, y ahí podemos elegir entre estos elementos a D, ¿sí? Entonces, fíjense cómo aparecería en la vista previa. Me aparecería el valor de D y luego me aparecería el valor de F de D. Y pulsamos sobre OK. Entonces aquí tenemos un texto dinámico donde yo voy moviendo el valor de D y me va dando el valor, y por supuesto va evaluando, digamos, en la función. Si también quiero ver la función ahí, entonces podemos poner, a ver, la función, vamos a buscarle por aquí. Esta sería nuestra función. Esta podría ser nuestra función, esta exactamente. Así que no queremos que se grafique, queremos traer su expresión aquí. Entonces, esta sería nuestra función, solo que estaría en términos de x, ¿verdad? Entonces, todos estos elementos nosotros podemos ir colocando en nuestra vista gráfica, podemos ir editando. Por ejemplo, si este texto yo quiero que se vea un poquito más grande, yo puedo ir a propiedades y acá donde dice texto puedo cambiar el tamaño, ¿sí? Ponerle mediano, grande, cambiarle incluso el color al texto y un montón de cosas más podemos ir cambiándoles, ¿sí? Y la casilla de entrada, que es otro elemento también muy interesante, voy a ponerle aquí un rótulo, entonces voy a ponerle distancia y voy a vincular en este caso a la D, ¿sí? Pulsamos OK. Entonces en este momento lo que me está mostrando es el valor de D, pero al ser una casilla de entrada yo puedo asignarle valores y a partir de eso pedir que me calcule los valores correspondientes a la función. En este caso está ahí. Si yo, por ejemplo, pongo 20, automáticamente el deslizador se mueve en 20 y me va calculando el valor de la función cuando D es 20, ¿sí? Bien, entonces todo esto yo ya quiero llevar a mi Genially, ya quiero convertir en un applet, así que voy a cerrar aquí mi vista algebraica. Podríamos cambiar el fondo también si quisiéramos y luego vamos a guardar, ¿sí? Tengo que tener en cuenta que acá voy a abrir mi sesión, está abierta mi sesión. Entonces abro la sesión para que se pueda guardar en mi perfil. Fíjense que si ahora voy de nuevo aquí ya dice mi nombre, entonces le digo guardar y voy a llamarle función lineal y guardamos. Entonces, ¿dónde va a guardar esto? Va a guardar exactamente mi perfil. Cuando voy otra vez a mi perfil GeoGebra, entonces, y voy más abajo, aquí está esa actividad, ¿sí? Entonces, lo único que tengo que hacer para llevar esto a mi Genially